Yo aprendí a montar en bici a los 7 o 8 años, con la ayuda de mi hermana, y mi hermana me enseñó bastante bien y cogí la práctica muy rápido. Yo creo que a los 16 fue que ya decidí empezar a montar ya en serio, al 100%. Cuando salí a entrenar con mi papá un domingo, y pues me encontré con unos ciclistas de la liga. Entonces yo me les pegué a ellos y pues ellos me soltaron porque yo no llevaba mucho tiempo entrenando. Entonces ya ahí como que empezó como lo competitivo ya a decir, ah, pues papá, yo quiero seguir entrenando, yo quiero ganarle a estos chinos. Bueno, la verdad es que le conocemos poco, ¿no? Le hemos visto correr con nosotros este año. En Francia le vimos en una etapa muy seria estar entre los mejores y por lo tanto demuestra que calidad tiene mucha. Eso de milagro no se hace. Si has conseguido estar ahí es porque tienes calidad. Entonces estamos convencidos que es un chico que va a tener un futuro muy grande y estamos con una ilusión terrible de que consigamos crecer con él y que esté con nosotros, a ser posible, unos años para demostrar que va a llegar muy arriba y que va a tener muchas posibilidades de ser un ciclista importantísimo. La primera vez que le vimos fue en la Vuelta a Navarra, en Leire, que nosotros teníamos a gente muy fuerte y había gente extranjera muy fuerte y bueno, no, a Cepeda le seguía un hombre que nadie sabíamos quién era y yo tampoco sabía y lo tengo que reconocer que yo no sabía que era Daniel Méndez, pero era Daniel Méndez, ¿no? Cumplía varias normas que en este equipo pues teníamos para fichar a corredores. Lo primero, que era joven, con mucho talento, ¿no? Y con ganas, con mucha ambición de ser gran ciclista. Cumplía las tres, ¿no? Y aquí está, ¿no? Las mejores cualidades que yo creo que tienes es la escalada al final. Los días duros o las vueltas por etapas, pues yo creo que será para él los mejores sitios. La decisión de cualquier ciclista yo creo que es venir a correr aquí a Europa para poder seguir adelante. Vine por 3 meses, cuando era juvenil, segundo año. Y ya en esos 3 meses competimos en Portugal, en Bélgica, en Francia y en España. Que en el mejor lugar donde me fue aquí en España, que gané la Vuelta a Asturias y en la Vuelta al Besaya creo que quedé top 10. Fue una experiencia bonita y no bonita a la vez, porque era la primera vez pues, que salía de mi casa sin mi papá, sin mi mamá, sin nadie que conociera. Fue bastante difícil, pero pues, a medida que pasó el tiempo también en las competencias, empecé a ganar y ya fue cambiando un poco la situación, ya era un poco más feliz, ya me encontraba más a gusto, entonces ya al final terminé muy bien. Yo creo que igual pues, se nos olvida, pero bueno, pues es un chaval muy joven que viene de otro país bastante lejos, pues, que está aprendiendo muchas cosas de golpe y que hay veces que igual pues, se puede sentir un poco o desbordado o así porque son muchas cosas nuevas. Pero yo creo que es un chaval que tiene carácter por dentro y quiere ser ciclista. Y yo creo que se lo trabaja y creo que va aprendiendo cada vez pues más cosas de ser profesional. Lo que vemos es mucho talento y lo que esperamos ahora es paciencia. Y si algo hemos demostrado que nosotros hacemos es trabajar con la gente y hacerles crecer. Y eso es lo que vamos a hacer con Daniel. Que hacen falta varias cosas, ¿no? para ser un gran ciclista, ¿no? Y una es trabajo. Y Daniel nos lo ha demostrado que es capaz de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Otra es creer, tener fe, tener ambición. Y Daniel nos ha demostrado que cree en sí mismo, que cree en lo que va a conseguir en su futuro. Y la tercera y muy importante es la paciencia. Sin ese tercer pata se rompen muchos ciclistas. Y eso es lo que Equivoken Pharma le está sabiendo dar a Daniel, ¿no? Y con eso también hay que decir que él está convencido, y nosotros también, de que vamos a disfrutar de un grandísimo ciclista. Yo me considero que soy un ciclista escalador. En la montaña me va bastante bien y pues considero que la crono no la hago tan mal. También me defiendo medio bien. Daniel Méndez como corredor es más que un escalador, porque nos ha demostrado, otra cosa que nos ha llamado la atención es su habilidad en el pelotón, su capacidad de estar en cortes
en etapas llanas. ¿Y eso por qué lo consigue? Porque tiene mucha ambición, porque hay otros corredores con sus cualidades que al final se centran en escalar y al final acaban siendo corredores menos completos. Daniel, además de ser un escalador, tiene mucha ambición y él quiere ser más, y eso le permite saber ir en carrera todo el rato en el sitio, evitar cortes, que a día de hoy en el ciclismo World Tour es muy importante. No te puedes dedicar solo a escalar, ¿no? Yo creo que Daniel además ha hecho alguna cronoescalada bonita, o sea que contra el crono evidentemente no es un contrarrelojista, pero dentro de los escaladores será de los menos penalizados. Y para mí eso construye un ciclista que solo le falta tiempo, que si es capaz de darse tiempo llegará a ser un grandísimo ciclista en el futuro. No, me siento muy cómodo y el equipo me ha tratado bastante bien. Yo creo que mis compañeros de equipo han tenido buen feeling conmigo, los del staff, todos han tenido como buen feeling conmigo, entonces eso me da mucha confianza para seguir trabajando lo mejor posible y si se puede dar algún triunfo este año o en siguientes años con ellos. Evidentemente el máximo responsable del gran ciclista que va a ser él, pero otra gran responsabilidad en su éxito va a ser el paso que va a llevar el equipo Ken Pharma a su lado, que le va a saber llevar paso a paso y haciendo las cosas de uno en uno, que creo o sé que es lo que hace falta ahora mismo. Mi sueño como ciclista, yo creo que el primero que tenía ya lo cumplí, que era venir aquí a correr a Europa y hacer un top 10 en una carrera con los equipos grandes. Y pues mi otro sueño sería ganar alguna etapa o alguna general aquí en alguna carrera con el equipo. Yo creo que ese sueño es muy bonito, será muy bonito. Y ya el más grande, que ya es, sí, el más grande, sería ganar un Tour de Francia, una Vuelta a España, un Giro de Italia. Yo creo que ese sueño ya es bastante difícil conseguirlo, pero no imposible.